este tema se ve siempre secundario o en conjunto con lo que es otro tema. El otro tema con el que se ve en conjunto siempre es con trombosis venosa profunda, enfermedad trombótica venosa en general, porque sabemos que esto influye tanto en lo que es trombosis venosa profunda como tromboembolia pulmonar. Entonces, vamos a ver desde definiciones, etiología, fisiopatología, cosas muy importantes que nos menciona la GPC y que son muy importantes para el desenlace del tratamiento, ¿sale? Sobre todo cuando lleguemos al abordaje diagnóstico y cuando lleguemos al abordaje del tratamiento, quiero que pongan muchísima atención en esa parte porque lo más importante es saber cuándo voy a aplicar un ultrasonido dúplex, cuándo voy a hacer una prueba de dímero D, que es el dímero D, cuándo en el tratamiento voy a dejar el anticoagulante, cuándo se va a poder hacer algún otro tipo de tratamiento, como algún tratamiento quirúrgico. Entonces, vamos a ver todo esto. Vamos a verlo muy lento para que se nos haga lo más fácil posible, ¿vale? Entonces vamos a empezar con el tema de tromboembolia pulmonar, empezando con lo que sea la definición. Hay que recordar que tenemos dos tipos de, digamos, patología implicada. Una es la trombosis y una es la embolia, ¿sale? Como tal, la trombosis es una masa normal dentro del sistema vascular. Y ojo, esta masa normal, que se llama trombosis, está adherida a lo que es un vaso sanguíneo, a las paredes del vaso sanguíneo. Casi siempre esto sucede por alteraciones del flujo sanguíneo y en este caso, en lo que son las venas del miembro inferior, por disfunción valvular. De hecho, seguramente con esto que acabo de comentar, se acordarán o les sonará en su mente lo que es insuficiencia venosa crónica, que recordemos que la insuficiencia venosa crónica, la diferencia que tiene con la trombosis venosa profunda, es que la insuficiencia venosa crónica lo que pasa es que hay una disfunción de la válvula. Si disfunciona la válvula, va a haber estasis de líquido en lo que son esas venas profundas. Y si hay estasis, va a provocar que se dé una trombosis, ¿sale? Ahora, la trombosis, como bien ya les dije, es esta masa normal que está pegada a lo que es el endotelio vascular, o sea, está todavía adosada. Una vez que ese trombo, esa zona que está pegada, se desprende y se va a la circulación sistémica y tiene la capacidad de obstruir o obliterar la circulación, eso es un émbolo. Entonces apunten esto por ahí. La diferencia entre la trombosis y lo que es el émbolo es que el trombo como tal es una masa que está dentro del vaso, pero que está adherida a lo que es un vaso. ¿Vale? Está adherida a la pared del vaso. Y el émbolo es aquel material que era un trombo primeramente y después se desprendió y se va a otro lado de la circulación. En este caso, sabemos que el sistema venoso de los miembros inferiores van a llegar a lo que es la vena cava inferior, después de la vena cava inferior van a llegar a las cavidades derechas del corazón y de las cavidades derechas, específicamente el ventrículo derecho, van a irse a lo que es el tronco de la pulmonar, de ahí a lo que son las ramas de la arteria pulmonar. Ahora, estas ramas se vuelven cada vez más pequeñas, entonces la capacidad de que un émbolo que viene desde los miembros inferiores obstruya la circulación pulmonar es muy alta, ¿vale? Entonces, muy importante, un émbolo es cualquier material, cualquier componente que tenga la capacidad de obstruir lo que es el vaso sanguíneo, un vaso sanguíneo de cualquier calibre, ¿vale? Muy importante, émbolos, y esto es muy importante que lo sepan, hay de tres tipos, hay émbolos sólidos, hay émbolos líquidos, incluso hay émbolos gaseosos. Lo más común que nos han enseñado a todos en la carrera de medicina son los émbolos sólidos, generalmente producidos por placas de aterosclerosis o en este caso por trombos que se encontraban en lo que son los miembros inferiores, ¿sale? En el sistema profundo de estas venas que se encuentran en el miembro inferior. Ahora, también pueden venir del miembro superior. Eso es súper raro, o sea que hay una trombosis inicial del miembro superior, pero ahorita vamos a ver más adelante que incluso existen escalas para predecir lo que es una tromboembolia pulmonar secundario a una trombosis de miembro superior. Y ahorita vamos a ver cómo se relaciona esto, ¿vale? Entonces, muy importante primero entender lo que es esa definición para aprender a diferenciar lo que es una trombosis y un embolismo, ¿vale? Ahora, sé que comúnmente se usa el término en conjunto de tromboembolia pulmonar y esto es porque generalmente primero está en una fase de trombosis, lo que es ese material, y después hace un periodo o una fase de embolia, ¿vale? Que básicamente sería lo mismo pero con los dos procesos ya juntos, ¿vale? En cuanto a epidemiología, y aquí tenemos datos muy crudos y duros de lo que es la tromboembolia pulmonar, fíjense que es la principal causa de morbimortalidad en pacientes hospitalizados. ¿Y esto por qué? Porque si ustedes recordarán su etapa del internado,
internado, ahorita que estábamos hablando de esto, seguramente recordarán que la gran mayoría de pacientes que estaban críticos, que estaban muy enfermos, son pacientes que no se movían, pacientes que estaban postrados. Y ahorita vamos a darnos cuenta que uno de los principales factores de riesgo exactamente es la postración. ¿Por qué? Porque va a ocasionar estasis venosa, ¿vale? La estasis vascular, la estasis del líquido del flujo sanguíneo, conlleva a estados donde tengamos mayor actividad de los factores de la cascada de coagulación. Ahorita vamos a ver esto porque todo lo que ocasione alteración del flujo sanguíneo va a desencadenar lo que es la famosa triada de Virchow, que ahorita lo vamos a ver más adelante. Vamos a comentar un dato muy duro de Virchow que también puede ser muy preguntable porque incluso lo menciona la GPC. Y muy importante esto. Ahora, es la tercera causa de enfermedad vascular. Muy importante. La primera son los síndromes coronarios agudos, clase que ya vimos. La segunda es el evento vascular cerebral, clase que va a ser la siguiente que vamos a ver, ¿vale? Esa clase ya la terminé hoy en la mañana. Entonces, la siguiente clase que vamos a ver es evento vascular cerebral. Entonces, la tercera causa de enfermedad vascular importante y muy importante, de hecho, es tromboembolismo pulmonar. La incidencia anual es de 1 a 2 eventos por cada 1000 pacientes al año. La verdad es que para hacer 1 a 2 por cada 1000, la verdad es que está muy alto. O sea, la verdad es que sí llega a pasar esto bastante. Y seguramente recordarán, sobre todo, a los pacientes geriátricos que se fracturaban la cadera, que caían al servicio de trauma y que empezaban con datos de lo que era dificultad respiratoria. Empezaban a desaturar estos pacientes. ¿Y por qué pasaba esto? Pues básicamente por la postración y porque eran pacientes pues ya grandes con enfermedades muy importantes, muchas comorbilidades, ¿vale? Entonces ya que empezamos y vimos estos datos duros, ahora vámonos a lo siguiente, que básicamente serían los factores de riesgo. Y aquí quiero que pongan mucha atención, esta es una de las diapositivas más importantes para poder entender la clase. Primero, se enfatiza lo que es la GPC en que existen dos grupos, provocados y no provocados. Básicamente los no provocados son todos aquellos de alguna manera idiopáticos que aparecen, digamos, lo que por alguna razón extraña, ¿vale? Entonces, lo más importante a saber de estos es los que pongo en rojo. Cirugía mayor reciente, cáncer activo, ahorita vamos a ver por qué el cáncer activo es muy importante, trombosis venosa superficial en miembros inferiores, esto muy importante, recuerden que un paciente que tiene varices en lo que son los miembros inferiores o tiene datos de trombosis venosa profunda, hay que siempre sospechar de que ese paciente nos pueda hacer una tromboembolia pulmonar, ¿vale? Uso de anticonceptivos orales, esto muy importante, sobre todo en el sexo femenino, porque fíjense que una de las características que menciona la GPC es que entre mayor nivel de estrógenos tenga una paciente, mayor estado de hipercoagulabilidad de la sangre. O sea, los factores de la cascada de coagulación, hay algunos que se vuelven más reactivos e incluso aumentan lo que es su activación, ¿vale? Hay tabaquismo, obesidad IMC arriba de 25 y las famosas trombofilias. Por lo general, las pacientes que tienen trombofilias, que nunca supieron que tenían trombofilias, como síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos o deficiencia del factor 5 de Leiden, fíjense que lo que pasa es que muchas de las veces debutan con esta enfermedad, o sea, llegan a debutar con lo que es tromboembolia pulmonar. Entonces, siempre que se piense en una paciente que no tenía ningún factor de riesgo, pero tuvo una tromboembolia pulmonar, hay que pensar en una de estas causas raras, trombofilia siempre. Acuérdense que la característica del síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos es que tienen abortos de repetición. Casi siempre nos van a referir que tiene 2 o más abortos y por lo general son abortos indolentes, ¿vale? Como tenemos un síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos que básicamente hace incompatible lo que es el desarrollo de un embrión y esto hace que la paciente pues básicamente no pueda concebir, ¿vale? Además existen otros como por ejemplo la postración, ya lo mencionábamos, incluso nos habla sobre vuelos prolongados. Cuando el vuelo es mayor a 4 horas hay que dejar incluso lo que es una tromboprofilaxis, ¿vale? Los factores traumáticos o fracturas, aquí sobre todo quiero que destaquen lo que es la fractura de cadera. Recuerden, la fractura de cadera, lo más importante que tenemos en geriatría y tirándole a trauma es su gran mortalidad que genera después de lo que es la cirugía. Incluso muchos pacientes que tuvieron una cirugía de cadera por fractura son pacientes que quedan muy dependientes de los familiares, por lo general les va muy mal. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos pacientes para que no nos vayan a hacer una TEP, ¿vale? Entonces, muy importante. El tabaquismo, pues yo creo que está de más explicarlo. Ustedes saben que el tabaquismo los principales efectos adversos que tiene es que crea un ambiente proinflamatorio. Y ojo con esto, y esto quiero que se acuerden siempre, todo lo que ocasione un evento
proinflamatorio va a desencadenar lo que es estados de hipercoagulabilidad, ¿vale? El cáncer, por ejemplo, que también ocasiona un estado inflamatorio a nivel sistémico, también hace lo mismo. Entonces, muy importante, no se les vaya a olvidar esto. Incluso lo que es la obesidad, podríamos ponerlo ahí.